Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y una vez más, saludos desde la Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos la lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y siempre, como vamos a iniciar con una oración, así que vamos a pedirle a nuestro amigo y hermano John Morales que tenga esa oración. Vamos a postrarnos todos aquellos que están aquí escuchando la lección. Señor nuestro que estás en los cielos, te damos tantas gracias por tus bendiciones y también por esta bendición espiritual de poder impartir tu palabra, discutirla, analizarla y escudriñarla, Señor. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Y recordando, ¿verdad? Eh, Nuestra lección de escuela sabática, importante que usted la comparta, bendiga a otros, como dice el hermano John Morales, comente si tiene que comentar, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, la puede escribir por ahí. Dele like, suscríbase a nuestro canal y busque nuestros canales también. Nuestro hermano John Morales tiene eh, su canal, te pone Noticiero Morales, ¿verdad? En YouTube y Facebook y lo puede encontrar por ahí. Y a mí me puede buscar delvalle.e en Facebook y YouTube. Bien, el título de esta lección, cónyuges juntos en la cruz, para la lección del 10, ¿verdad? La lección 10 para el 2 de septiembre 2023. ¿Qué me puedes decir, John, de ese título? Está hablando de una pareja, como la pareja que Dios puso en el jardín del Edén, ¿verdad? Un cónyuge, un esposo y una esposa que están juntos en la cruz. Lo vamos a analizar en unos momentos. Y vemos, ¿verdad?, que es importante que nos demos cuenta de que este tema para los matrimonios, John, es bien sumamente importante, ¿verdad? Porque es una de las cosas que el Señor instituyó desde el principio, el sábado, ¿verdad? Y el matrimonio. Deliberadamente Pablo entrelaza en Efesios 5, 21, 33 consejos para matrimonio con símiles de la relación conyugal de Cristo y su iglesia. Los consejos que Pablo da a la iglesia podrían resumirse de la siguiente manera: someteos unos a otros para que seáis una sola carne con Cristo. Importante, lo que dice es someteos unos a otros, no nada más uno nada más que se someta al otro, sino que los dos. Su consejo para un matrimonio de éxito: el marido ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. John, ¿qué puntos importantes nos puedes decir que tocaremos en esta lección? Bueno, tenemos 2 puntos y estos 2 puntos se derivan en otros 2 temas. Primer punto, consejos, y está el tema para las esposas y el otro para los maridos. Esto se encuentra entre Efesios capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 30. El otro punto es Cristo y su iglesia. Tiene 2 temas, Cristo y su iglesia, tiene marido y mujer y tienen una sola carne. Este punto también lo vamos a ver en el mismo capítulo desde el versículo 25 hasta el 33. El versículo de memoria se encuentra en Efesios 5 y 25 al 27. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí mismo, para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada.
El sábado, ¿verdad? Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes. Luego ofrece consejos a las esposas cristianas y a los esposos. Y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges. En estos consejos, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios 5:21 al 6 al 9, como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Si bien, ¿verdad? Pablo habla de estas estructuras sociales, que algunas están defectuosas de la vieja humanidad, también celebra la creación de una nueva humanidad. En general, con sus fallas sociales. Dentro de esta estructura, los creyentes demuestran que se ha desplegado un nuevo poder del Espíritu Santo y una nueva ética cuyo modo es Cristo, que apuntan hacia el cumplimiento final del plan de salvación para su pueblo en el mundo. Así que Pablo nos está hablando, ¿verdad?, de esa relación que es Cristo y la iglesia, pero también nos está presentando parte del hogar cristiano como debe de ser y los consejos, ¿verdad?, que nos da por medio de la palabra. John, ¿qué nos puedes comentar de esa parte del sábado? Bueno, estaba hablando, ¿verdad?, del cónyuge, el cónyuge cristiano. O sea, si una persona es cristiana y tiene una familia y está sirviendo a Cristo, pues mira, en el hogar tiene que reinar Cristo. No puede estar reinando otra cosa que no sea Cristo. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros podríamos tratar de pretender lo que no somos, pero las personas se van a dar cuenta por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos. Así que nosotros tenemos que primero tener una fe vivida en casa con nuestras mujeres, amarla de una manera, de la misma manera como Cristo amó a su iglesia. Y si hacemos ese consejo, queridos, ustedes van a triunfar. Vamos a la parte del domingo, consejos para esposas cristianas. Y Pablo comienza con un pasaje de bisagra, ¿verdad? Efesios 5:21, que conecta con Efesios 5:1 al 20, con 5:22 al 33. En él aboga porque los miembros de la iglesia se sometan mutuamente. Y compara estos versículos. Dice, los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo. La primera de varias veces que Pablo identificará la relación con Cristo como la más importante definición para los creyentes. Y Pablo lo que está enfatizando es esa unidad. Y como dijo John, ¿verdad? El hogar debe ser primero. Imagínense que yo, estando estudios bíblicos, John, predicando la palabra, pero en mi casa no haya unidad, y lo que haga es un maltrato, ¿verdad? ¿En qué me está sirviendo lo que estoy haciendo? Porque debemos ser cartas abiertas, dice la palabra. Y de momento, hermano Edwin predica una cosa, pero ¿qué pasa? Hace otra. La unidad es algo fundamental para la iglesia. Pablo introduce un consejo general para conseguir esta unidad, el sometimiento mutuo. Seguidamente aplica este consejo a un caso concreto, que es el matrimonio. La mujer se somete a su marido no como un jefe, sino como a Cristo su Salvador y protector. La Biblia nos ofrece, no ofrece, perdón, ningún fundamento para el concepto de que la esposa es inferior al esposo y por lo tanto debe someterse a él como superior. John, en ocasiones, ¿verdad? Cuando se lee la Biblia en esta parte que dice, ¿verdad? Que, que el esposo, ¿verdad? Es la cabeza del hogar. Hay, ¿verdad? Movimientos feministas que no le gusta, se enojan por eso.
Pero yo me pregunto, cuando montamos en un carro, aunque el carro tenga capacidad para 6 personas, solamente uno puede guiar, el que esté designado, ¿verdad? Igual cuando vamos a un barco, solamente hay un capitán, nada más, no todo el mundo puede guiar el barco. En este caso, Dios designa por la palabra del Señor de que el hombre es cabeza de qué? Del hogar. Pero eso no significa que es jefe. Eso no significa que la mujer va a ser sumisa, ¿verdad? A las cosas que él dice. Sino que en ese momento el que está dirigiendo es el hombre. Eh, Dice aquí, la esposa de actuar con humildad y respeto hacia su esposo y no con arrogancia y superioridad. Debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaridad sujeta a él como a Cristo. Así que esta relación también es una analogía como es Cristo con la iglesia. Y la iglesia así también tiene que ser con Cristo. Y a veces hay cosas que, pues lamentablemente, las personas se dejan llevar por las cosas del mundo, yo. No, esas cosas ya no tienen que ver, aunque lo diga la Biblia, hermano. Primero, es la palabra de Dios. Porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aunque usted adorne esas cosas que usted dice que ahora son y la palabra ahora no son. Mire, dice que primero hay que hacerle caso a Dios que antes que a los hombres. ¿Yo? ¿Algún comentario de esa parte del domingo? Bueno, la mujer se somete a su marido, pero cuando habla de que se somete, pues se está refiriendo, ¿verdad? Que sean en un mismo pensar y en un mismo sentir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que si la familia es cristiana, pues ella está sujeta en llevar una vida cristiana con sus hijos y compartiendo todo lo que sepamos, ¿verdad? De la Biblia, no queriendo impartir su propio pensamiento ni queriendo hacer sus propios deberes, sino que juntos, unidos, van caminando hacia una espiritualidad mejor. Bien, vamos a la parte, ¿verdad? Del lunes. La iglesia como esposa de Cristo. Y dice primera parte. Se compara en Efesios 5:25, 27 y 29 con la historia de la persona abandonada y luego acogida de Ezequiel. A medida que Pablo, ¿verdad? En Efesios 5:25, 27 y 29 le va dando forma a su metáfora del matrimonio que representa a la iglesia y su relación con Cristo. Recurre creativamente a las costumbres y los roles de una boda antigua. Y vemos que en la analogía de Pablo, Cristo es el esposo o el novio y la iglesia es su esposa o la novia. ¿Qué hace Cristo por su esposa? Pues mira, como nosotros hacemos con nuestras esposas, ama a la iglesia como una esposa. Y eso significa que Jesús nos ama. Se da a sí mismo como él, como el precio de la novia. El novio debía entregar al padre de la novia bienes o dineros para poder tomarla por esposa, mostrando cuánto la valoraba, ¿verdad? Baña a la novia. Cristo hace el papel de la dama de honor, preparando el mismo que la novia. Pronuncia la palabra de promesa. A través de la promesa, Cristo se compromete a cuidar y amar a la iglesia. Prepara y adorna a la novia. Adorna por Cristo la iglesia. Adornada por Cristo la iglesia aparece santa y sin mancha. Presenta a la novia asumiendo el papel del padre. Jesús presenta a la iglesia, asimismo se casa con ella. Así que vemos todas estas partes de la boda, ¿verdad? Como Cristo pues trata a la novia. Y eso es lo que está queriendo decir. Pero una de las características que más resalta es el amor, ¿verdad? Que Cristo tiene por su iglesia. Y pueden decir que la iglesia pues está sucediendo cosas, pero la iglesia no es del anciano,
La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del predicador, la iglesia es de Cristo, porque Cristo es el que la mantiene. Cristo es el que la mantiene viva y la iglesia no va a prevalecer. John, ¿algún comentario en esa parte del lunes? Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de Cristo y su iglesia y lo estamos comparando con marido y mujer. Pues mira, todo lo que Cristo hizo por su iglesia, nosotros tenemos que también como maridos hacer todo lo posible de la misma manera por nuestras esposas. Amarla como Cristo amó a su iglesia, respetarla, cuidarla, amonestarla, y tenemos tantos ejemplos, ¿verdad? Pero estamos hablando de Cristo y su iglesia, pero también vemos en la profecía que hay una iglesia que es apóstata, que se basa y que se bebe todos los de esto de Babilonia, el vino de su furor, pero eso no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nunca va a caer. Es una iglesia profética que se basa en la profecía, nació de una profecía y va a prevalecer hasta el fin. De que van a pasar cosas o que están sucediendo cosas, eso no me da derecho a salir huyendo de ahí, porque Cristo es el que va a separar al final el trigo de la cizaña. Jesucristo es el que va a hacer el zarandeo. Cuando Él haga el zarandeo, lo que estaban mal, ellos van a salir. ¿Por qué tengo que salir yo huyendo, pensando, voy a salir yo porque yo estoy bien y ellos están mal? No, tenemos que esperar que Cristo, como dije anteriormente, Él va a zarandear su iglesia y luego ellos saldrán y ese espacio vacío se ocuparán por otras personas que van a venir del mundo y van a ocupar esos lugares de estas personas que salieron zarandeadas. Así que, hermanos, no nos desanimemos. La iglesia la fundó Cristo y Cristo la va a prevalecer hasta el final de los siglos. Vamos a la parte del martes para que pues nos comente esa parte que se titula La iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. Claro que sí. Y hay una pregunta aquí que se encuentra en 2 Corintios 11 del 1 al 4, y la pregunta nos está diciendo que cómo utiliza Pablo los elementos de la boda antigua para atraer a los cristianos que son de Corinto. ¿Cuándo ocurre esa presentación? Al usar un último elemento de las bodas antiguas, Pablo presenta a Cristo como aquel que presenta a la novia, se presenta a sí mismo. En la antigüedad eran el padrino, los padrinos o el padre quienes entregaban a la novia, nunca el novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como una esposa. ¿Se dan cuenta lo que yo estoy diciendo? O sea, lo que yo estoy queriendo decir en mis propias palabras es que cuando vamos a una boda, ¿quién es el que trae a la novia? La trae el papá de la novia. En este caso, ya en nuestra época, la trae el papá de la novia, ¿no? Pero aquí Pablo se lo está imaginando que es Cristo mismo el que está viniendo con la novia y presentándola él mismo. Una cosa bien interesante. Cristo y su iglesia. Aquí está el compromiso. El compromiso es que Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz. De esta forma, Él se comprometió oficialmente con la iglesia. Tremendo, querido hermano. Preparación para la ceremonia nupcial. Actualmente Él prepara a la iglesia, santificando
y purificando a cada miembro, limpiando cada mancha de pecado y asilando cada arruga del carácter. Están preparándonos ahora mismo. Tenemos que asemejarnos al carácter de Cristo si queremos llegar a las mansiones de los cielos. La ceremonia nupcial en sí. Finalmente Jesús vendrá a tomar a su esposa. Va a venir a tomar una iglesia gloriosa para vivir eternamente felices. ¿Estás preparado para la boda? Dejo que Jesús me prepare cada día para esa hermosa ceremonia. Anhelo yo el momento cuando pueda verme cara a cara con mi esposo. O sea, Edwin, es una cosa que si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros nacemos en este mundo y nunca hemos visto al Señor Jesucristo cara a cara. Y la Biblia nos dice que Él es hombre como nosotros, que nació de mujer, que está en el cielo y nunca va a quitarse la forma humana. O sea, lo vamos a ver. ¿Te imaginas tú viendo a Cristo cara a cara, hablando con Él? O sea, la mirada que Él te da en tus ojos, si tú estás mal, haciendo pecados escondidos, Él no tiene que decirte nada, solamente con la mirada que Él te dé, ya Él te está diciendo todo lo que sabe de ti. ¿Y qué mirada tú le puedes devolver a Él si tú estás mal con Él, querido hermano? Pero si nosotros estamos bien con Dios, si nosotros andamos en santidad, si nosotros estamos asemejando nuestro carácter como el carácter de Cristo, nuestra mirada no va a ser cambiada de vista. Cuando Cristo nos mire a los ojos, nosotros también le miraremos con alegría su rostro a los ojos y le abrazaremos. Pero si tenemos algún pecado en nuestra conciencia, no vamos a poder contemplar a Cristo. Bien, mis queridos hermanos, Cristo viene, ya está a las puertas. Nosotros somos la novia, su iglesia, y Él pronto regresará. ¿Estás tú preparado? Ya lo que falta es poquito. Así que lo que tienes que hacer es entrégate a Jesús para que tú veas que cuando Él venga, vamos a estar juntos en las bodas celestiales. Vamos a la parte del miércoles. Ama a tu esposa como a ti mismo. Wow. Y cuando leí esto, John, como que me quedé, ¿verdad? Porque Pablo está animando al esposo, ¿verdad? A que amen a su esposa. Pero en el tiempo de Pablo, pues el esposo tenía derecho, John, de aborrecer a su esposa y dejarla. Y decía que también tenía derecho de golpearla, de matarla si quería, y a sus hijos también. Y yo me quedo sorprendido y digo, wow, verdaderamente, como eran esas leyes, ¿verdad? En el pasado. Pero ¿qué pasa? Dice en Efesios 5, 28 al 30, mucho daño y tristeza se ha producido por un mal uso de las palabras dirigidas a Eva. Desearás a tu marido y él te dominará. Yo quiero decir algo, ¿verdad? A veces estamos escuchando estos movimientos de feminismo en contra del hombre, que si el machismo, pero déjeme decirle que el machismo viene del pecado, viene de cuando Dios le dijo a Eva y a Adán que no se separaran, pero ¿qué hizo Eva? Eva se separó, porque juntos el enemigo no hubiera podido con ellos. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando el enemigo está tentando a Eva, mire lo que pasa. El machismo proviene de ahí, porque Eva, cuando la serpiente le dice, come de esta fruta, porque el día que coma vas a ser como Dios, van a ser como Dios. Eva no cogió y la fruta y se la llevó a Adán,
para que comieran juntos. ¿Qué hizo Eva? Eva cogió primero y comió ella. Ella quería elevarse por encima del hombre, hasta ser igual que Dios. Pero ¿qué pasa? Después fue y se la dio después que ella comió. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios está diciendo, ¿verdad? Las maldiciones del pecado, le dice a la mujer que va a parir con dolores, pero también le dice que el hombre se enseñoreará. Dice que será tu marido y él te dominará, pero es por el pecado. Eso es, de ahí es que viene. Entonces, ¿qué pasa? En vez de la mujer irse por encima del hombre, lamentablemente con esta maldición que pasó del pecado, se bajó por debajo del hombre. De ahí viene el machismo. Algún día usted coge esa parte y póngase a estudiar, mi querido hermano, para que vea lo que allí dice. Si alguna vez, ¿verdad?, son tentados a tratarla con dureza, deben recordar que ella es parte de sí mismo y que al maltratarla muestra que no la ama ni a ella ni a sí mismo. El que ejerce un dominio incorrecto y hace daño a su esposa maltrata a su propio cuerpo, a su propia carne y a sus propios huesos. Porque al usted casarse con su mujer, dice que son una sola carne. Y yo no sé ustedes, no sé si a ellos le pasa, pero llega un momento dado que los matrimonios se complementan de una manera que ya casi saben lo que está pensando el uno y el otro. Un ejemplo, yo no sé si te ha pasado, a veces yo tengo sed y no le he dicho nada a mi esposa. Y de momento ella viene con un vasito de agua y yo le digo, pero ¿y cómo tú sabes que yo tengo sed? Y dice, porque yo te conozco y sé cómo tú eres. Así que uno se va conociendo, ¿verdad? Igual yo también con ella, unas cosas que uno se complementa como matrimonio. Y por eso es que somos una sola carne. Y es importante que tu cuerpo tú lo cuidas, tú lo respetas, y si le haces daño a tu mujer, es como si tú mismo te estuvieras haciendo daño. Así que por eso es que Dios resalta esto, ¿verdad? Que amemos como si fuera nosotros mismos a nuestras esposas. John, ¿algún comentario de esa parte? Bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, esa obligación porque es un mandato. Quieren, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia, no. Él está diciendo, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Quiere decir que es un mandato. De que la mujer quiso pasarse por encima del hombre, pues en el jardín del Edén, eso yo no lo había analizado, pero la serpiente le engañó y le dijo que sí, que será como Dios, y ella pensó, espérate, yo voy a ser como Dios. Pero hay algo bien interesante que dice en el espíritu de profecía, que mientras Eva venía caminando hacia Adán, ya con la mirada y con la manera de ella caminar hacia él, ya él sabía que ella había tomado del fruto. O sea, solamente en su caminar ya él se había dado cuenta. O sea, él tenía que coger en ese momento y irse huyendo. Pero lo que yo puedo añadir acerca de todo esto es que él sí amó a su mujer, la amó tanto que no quiso coger la misma suerte que ella. Él dijo, bueno, si voy a perder yo a mi mujer, me pierdo con ella. Así que él tomó del fruto y comió por amor a ella. O sea, nosotros nunca debemos ni de pensar desobedecer a Dios por ninguna persona. Primero es el amor a Dios, el respeto a Dios, y luego viene la mujer y la familia. Pero si nosotros ponemos el amor de nosotros hacia nuestra mujer más que el amor a Dios, estamos cometiendo lo mismo que cometió Adán y vamos a sufrir las mismas consecuencias que sufrió Adán. Bien, vamos a la parte del jueves, la última, John, a ver si nos puedes comentar esa parte, el modelo matrimonial de una sola carne.
Estamos hablando, ¿verdad?, del relato de la creación, como yo le estoy explicando. Ahora estábamos hablando acerca del Génesis capítulo 2, versículo 15 al 25. Y dice que qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne. Pues esa clave para aplicar el consejo de Pablo a las esposas y los esposos es ver una referencia al Génesis, capítulo 2, como su punto culminante al meditar sobre la historia de la creación del Génesis. Pablo considera las necesidades de las congregaciones cristianas y la salud de las relaciones familiares. Hay una cosa que yo quería añadir y es que Adán quiso coger la misma suerte que su mujer, pero cuando Dios le interroga, él no se echa la culpa a él, sino que le echa la culpa a la mujer. O sea, primero come por amor a ella y luego al final, cuando Dios le interroga, le echa la culpa a ella. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos alguna decisión, y si hacemos una mala decisión, afrontarla con Dios y ser sincero, no mentirle a Dios, porque Dios ya conoce la verdad. Él te pregunta para darte una oportunidad que tú te confieses, pero Él no necesita ni preguntarte. Él sabe exactamente qué fue lo que pasó. Cristo y su iglesia, una sola carne. Aquí Pablo nos está concluyendo sus consejos a los cónyuges con una mención al Génesis, como yo estaba hablando. ¿Qué quiere decir la expresión una sola carne? La unidad sexual del matrimonio es un reflejo de su unidad emocional y espiritual. Ya no son dos, ya no actúan de forma separada, han abandonado su pasado para hacer un futuro juntos, unidos, son uno. Eso es un misterio, es un don divino que Pablo aplica espiritualmente a Cristo y a su iglesia. La iglesia no puede existir separadamente de Cristo, sino que depende de su unión con Jesús. ¿Te imaginas, Edwin, una iglesia alabando a Cristo, pero sin Cristo? O sea, ¿la hay? ¿Existe? Yo creo que sí, hay iglesias que existen que alaban a Cristo, pero no están con Cristo, porque el que me ama guarda mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos y dice que me ama, el tal es mentiroso. Así que una verdadera de las características de una verdadera iglesia es una iglesia que profesa amar a Cristo, pero que está también unida con Cristo. Siendo uno, el esposo ame también a su esposa y viceversa. La esposa respeta a su esposo y viceversa, como Cristo nos ama y respeta a cada uno y viceversa, y por ahí sigue. Bien, sabemos, ¿verdad, mis queridos hermanos y amigos, que ya cuando es un matrimonio no se actúa de forma separada? Así también, cuando usted, como John está diciendo, ¿verdad? Usted es parte de la iglesia, usted no se va aparte a hacer cosas que no son de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que se está profesando es la unidad, la unidad. Cada uno, usted como miembro, iglesia, Cristo hace su parte, pero usted también hace su parte. Eh, Porque son una sola carne, ahora son solo uno. Así que no actúan de forma separada, John. Cada cual hace su parte. En mi hogar, ¿verdad? Mi esposa en un momento dado me dijo que se quería quedar con los niños, ¿verdad? Que ya no iba a trabajar más, porque le estaba preocupando, ¿verdad? La educación de los niños en las escuelas que estaban.
Así que yo le dije que se me iba a hacer difícil, pero nada, que lo hiciera. Y un día yo estoy explicando en una predicación, eso fue hace poco yo, en una iglesia estaba predicando y dije algo que no, lo dije mal. Dije, yo soy el único que trabajo en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Seguí predicando y no caí en cuenta. Y cuando fuimos al almuerzo, John, salió una hermana, hermanito, yo tengo que decirle algo. Usted dijo algo mal en la predicación. Y yo dije, que yo dije mal. Sí, porque usted dijo que era el único que trabajaba en su casa. Usted es el único asalariado, pero la esposa trabaja mucho en la casa. Yo dije, es verdad, mi hermana, disculpe, lo dije mal, es verdad, porque cada uno hacemos que lo que nos toca, ¿verdad? Y actuamos, no actuamos de forma separada. Mi esposa, aunque no está asalariada, pero trabaja mucho en el hogar y yo reto a cualquiera que se quede en la casa para que usted vea todas las labores que tiene que hacer una esposa en la casa. Así que es importante que nos demos cuenta que como iglesia y como Cristo, la iglesia nunca, nunca actúa separado de su esposo. John, hay una porción del espíritu de profecía del hogar cristiano, página 82. Si nos las puedes leer, por favor. Claro que sí, en el hogar cristiano. La página 82, como tú lo acabas de mencionar, el matrimonio es una unión para toda la vida y también es un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu de que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación, en su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos. Serán una bendición el uno para el otro. Y nos damos cuenta que esa bendición es porque uno complementa al otro. Lo que el hombre no ve, la mujer lo ve. Y lo que la mujer no ve, el hombre lo ve. Así que es importante darnos cuenta de que Dios creó el matrimonio para eso mismo. Eh, y a veces no nos damos cuenta de que el enemigo quiere destruir ese primer, ¿verdad? Institución que dejó Dios, que fue el matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora, John, no quieren casarse. John, no sé si te has dado cuenta de esto. Ahora las parejas quieren convivir y hasta ahí. Y dicen, bueno, si me va mal, pues ya me separé y ya se acabó. Si me va bien, pues sigo con esa persona. Pero no, mi querido amigo, que quizás estás pasando por eso. El matrimonio es un compromiso. ¿Y qué pasa? No es algo que usted trate livianamente. Cuando tú te comprometes con algo, es porque hiciste un pacto con esa persona. Al igual que cuando usted se casa, ¿verdad? Hace un pacto, ¿verdad? Y no es hasta que te da un dolor que ella te va a separar o cuando se le ponga arruguitas a ella te va a separar. Dice que hasta que la muerte que los separe. ¿Qué pasa? Ahora mismo el enemigo ha sembrado yo en la mente de muchas personas de que es mejor convivir. Y el que me está escuchando dice, es verdad. No, pero no es lo mismo cuando tú estás casado, comprometido, que te casaste, que estás conviviendo. Porque en cualquier momento, si pasa cualquier problema, cada cual mira, John, ¿qué hace? Pero cuando uno está casado, ya con hijos, que ya asentó un matrimonio, las cosas se piensan de otra manera y es un poco más difícil. Así que, mi querido hermano, entiendo yo, ¿verdad? Que esta lección ha servido, ¿verdad? De enseñanza para esas parejas, porque nos habla de la relación de la iglesia y Cristo como esposo y esposa, pero también nos da consejos para los matrimonios. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, no se olviden de dar su comentario. Siéntanse libres, cojan el video, den su comentario y así nosotros también podemos devolverle el comentario de una forma positiva para seguir creciendo en Cristo Jesús. Bien, y recordando nuestras redes sociales, ¿verdad?
mi compañero Morales. Usted pone Noticiero Morales y lo busca por YouTube y Facebook. Ahí usted va a encontrar unos videos tremendos, muy buenos. También puede buscar en mi canal, usted pone delvalle.e, también tenemos muchos videos y variedades también. Así que esto ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.